Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Prosiguiendo con la historia, nos toca ahora el sexto capítulo, un capítulo más y habremos llegado a la mitad del libro. Ya saben, si el video es de su agrado pueden suscribirse, dejar su like y compartir el video. Gracias. El otro coche no estaba en el aparcamiento. Cuando entraron en la habitación, había una nota en la almohada de Charlie con la caligrafía grande y redonda de Marla. Hemos quedado a las 6:30 para cenar y después ir a donde ya sabéis. Nos vemos pronto, pareja, no os olvidéis de nosotros. Besos. Marla debajo de su nombre había dibujado una carita sonriente y un corazón. Charlie sonrió para sí, dobló la nota y se la metió en el bolsillo sin enseñársela a John. ¿Qué dice?, preguntó él. Hemos quedado en la cafetería dentro de una hora, respondió mirando el reloj. John asintió. Seguía en la entrada, esperando algo. ¿Qué?, le preguntó Charlie. Tengo que ir a cambiarme, contestó señalando la ropa arrugada que llevaba. Levantó las llaves, las balanceó y preguntó, ¿puedo llevarme tu coche? Ah, sí, claro. Pero acuérdate de venir a por mí, dijo Charlie con una sonrisa burlona. Él sonrió. Por supuesto, añadió con un guiño. Cuando la puerta se cerró tras él, Charlie suspiró. Por fin sola no estaba acostumbrada a tanta compañía. Ella y la tía Jen se movían en sus propios universos y se alegraban de encontrarse de vez en cuando a lo largo del día, pero dando por hecho que Charlie podía cubrir sus propias necesidades. De lo contrario, ya avisaría. Nunca lo hacía. Era capaz de alimentarse, ir al instituto, volver, y mantener sus buenas notas y sus amistades informales. ¿Qué podía hacer la tía Jen respecto a sus pesadillas? ¿Qué podía hacer en relación con las preguntas para las que en realidad no quería respuestas? ¿Qué podía contarle la tía Jen que no fuera aún más terrorífico de lo que ya sabía? Así que no estaba acostumbrada a la presencia constante de otras personas. Y lo cierto es que le resultaba un poco cansado. Se duchó rápidamente y se puso ropa limpia, vaqueros y una camiseta negra. Después se tumbó en la cama mirando al techo. Tenía la vaga sensación de que su mente debía estar alterada u horrorizada por lo que había descubierto, repasando una y otra vez recuerdos que se habían despertado y buscando nuevas imágenes. En cambio, estaba en blanco. Quería estar sola y arrinconar los recuerdos al fondo de su cabeza, donde debían estar. Después de lo que le parecieron unos pocos minutos, alguien llamó a la puerta. Charlie se incorporó mirando el reloj. Había pasado más tiempo del que pensaba y ya era hora de irse. Dejó pasar a John. Tengo que ponerme los zapatos, dijo. Mientras se ataba los cordones, levantó la mirada para observarlo. Se había cambiado y se había puesto unos vaqueros y una camiseta, una gran diferencia con la ropa formal con la que se había acostumbrado a verlo. Todavía tenía el pelo mojado. Y lucía un aire fresco y radiante. Charlie sonrió ligeramente. ¿Qué pasa?, preguntó él cuando se dio cuenta. Nada. Todavía estás sucio, bromeó y pasó a su lado. Se subieron al coche. Esta vez condujo ella. Cuando llegaron al restaurante, apagó el motor, titubeó. No hizo ningún amago de salir. John, no quiero contarle a nadie lo de Freders. Pero, él mismo se calló. Vale. Creo que a veces nos olvidamos de que se trata de tu vida y no de una simple aventura. No pasa nada, sé guardar un secreto. Se trata de las vidas de todos. Todos estábamos allí. Podemos contárselo más adelante, pero antes prefiero asimilarlo. Eso está hecho, dijo él. Parecía complacido, y Charlie sabía por qué. Era un secreto entre ambos, algo que solo le había confiado a él. Cuando entraron, todos iban ya por la mitad de la cena. Charlie se dio cuenta con una punzada de que no había comido nada en todo el día. Sintió un hambre voraz. La camarera los vio sentarse y se acercó inmediatamente. Todos hablaron de forma intermitente. Lamar, Jason y Marla habían ido al cine, y Carlton y Jessica habían jugado a videojuegos en casa de él. Sin embargo, la conversación era superficial, para pasar el tiempo mientras comían. Charlie apenas escuchaba y tenía la sensación de que ni siquiera los que hablaban prestaban demasiada atención a sus propias palabras. El ambiente en el grupo era agitado. En realidad, todos estaban esperando y ya tenían la mente puesta en Fredis. ¿Y vosotros dos?, preguntó Jessica, mirando a Charlie y a John. Eso, ¿y vosotros dos?, repitió Marla guiñando el ojo. Hemos salido a dar una vuelta con el coche, dijo John rápidamente. Nos hemos perdido un rato. Claro, claro, murmuró Carlton sonriendo con astucia, a pesar de tener la boca llena de hamburguesa.
Después de cenar, el grupo se deslizó rápidamente y con cautela por el centro comercial en dirección al restaurante. Sus zapatos sonaban suaves por el suelo enlosado del atrio. Nadie dijo una sola palabra. Charlie había dejado la linterna grande en el coche, pues ya se sabían el camino bastante bien. El guarda casi los había visto la noche anterior. No había motivo para arriesgarse a llamar más la atención. Llegaron al final del pasillo y Lamar, que iba en cabeza, se paró en seco. Charlie chocó contra Marla antes de darse cuenta de lo que estaba pasando, murmuró una disculpa y entonces se quedó helada. El guarda nocturno de brazos cruzados bloqueaba la entrada al pasillo de Freddy's. No llevaba linterna, así que había permanecido invisible en la oscuridad hasta que casi estaban encima de él. Algo me decía que volveríais, dijo con una sonrisa extraña e irregular. Marla musitó algo desagradable. Podría arrestaros por allanamiento. Os descubrí anoche, pero no vi dónde llegasteis. Ahora ya lo sé, añadió con suficiencia. Había algo en aquel hombre que repelía. Era alto y demasiado delgado para el uniforme, que le hacía bolsas en los hombros y la cintura, como si en algún momento hubiera sido más robusto pero hubiera perdido la forma debido a una enfermedad o a una tragedia. Su chapa identificativa, que decía Dave, colgaba torcida de su pecho. Tenía la piel amarillenta y los ojos marcados por profundas arrugas, lo que acentuaba la sensación de larga enfermedad. ¿Qué hacíais aquí atrás?, les preguntó. ¿Estabais de fiesta? ¿Drogas? Sabéis que podría arrestaros ahora mismo. Charlie y John se miraron. Lo sentimos, dijo Lamar enseguida. Nos iremos. No tenemos drogas. ¿Y eso quién lo dice? ¿Tú? El guarda tenía una expresión extraña y hablaba con rapidez y severidad. No parecía estar respondiendo a lo que le decían. Parecía enfadado, pero las comisuras de sus labios no dejaban de curvarse, como si intentara no sonreír. ¿Qué hacemos?, susurró Jessica. Probablemente, esta sea la noche más animada que ha tenido desde que está aquí, dijo Carlton con un deje de desprecio. Charlie recordó de pronto que su padre era policía. Lo recordaba de uniforme, deslizándose las gafas de sol oscuras por la nariz para fulminarlos con la mirada, y después desvelando la broma con una sonrisa. Sin embargo, el guarda parecía ir en serio. Nos iremos, repitió Lamar. Perdón. Charlie escudriñó al hombre con la mirada. El uniforme desajustado, los rasgos demacrados, casi exhaustos. Realmente podía echarlos de la propiedad o incluso hacer que los arrestaran por allanamiento, pero lo cierto es que no le tenía miedo. Percibía su incompetencia como una especie de carisma negativo. Seguro que siempre acababan empujándolo al final de todas las aglomeraciones, que siempre le gritaban en las discusiones, que siempre era el último en salir elegido, que siempre lo olvidaban en favor de los que simplemente tuvieran un aspecto más enérgico, más vital. Charlie se reprendió. No era propio de ella pensar así, no solía dar por sentado que era capaz de adivinar cómo era la vida de los desconocidos por las facciones de su rostro. Pero eso le dio una idea. ¿Por qué no nos acompaña? Solo queremos explorar un poquito más, y después nos iremos. Conoce este lugar mejor que cualquiera de nosotros, añadió con la esperanza de que adularlo ayudaría. Y no volveremos nunca más, dijo Carlton. El guarda no desechó la idea de inmediato, y los demás enseguida metieron baza con sus propias promesas. El guarda los miró fijamente uno por uno. Cuando le tocó a Charlie, la chica apartó la mirada para no cruzarla con la de aquel tipo. Tenía la sensación de que si le permitía asomarse a sus profundidades, acabaría revelándole algo. Una vez satisfecho con la inspección, asintió. Vale. Pero solo porque siempre he querido entrar ahí. Señaló con el pulgar hacia atrás. Al ver la sorpresa que debió de aparecer en sus rostros, añadió, no soy idiota. Llevo años trabajando aquí y recorriendo este edificio arriba y abajo. ¿Creéis que no sé lo que hay ahí detrás? Charlie sintió que se sonrojaba. Había dado por sentado que habían hecho un descubrimiento único. De pronto, el guarda bajó la vista hacia su chapa y la señaló. Soy Dave, dijo. Yo, Jason, contestó el chico, y los demás pronunciaron sus nombres uno por uno, con cautela. Se quedaron allí un instante, mirándose incómodos unos a otros. Nadie quería ser el primero en moverse. Entonces Jessica se encogió de hombros. Vamos, dijo. Se acercó rápidamente al andamio que ocultaba el corredor hacia Freddy's y apartó el plástico que tapaba la abertura de la pared. Entraron en fila, deslizándose entre las cajas apiladas. Dave se quedó atrás y dejó pasar a los demás educadamente.
Le hizo un gesto a Charlie para que fuera delante de él. No quiero tenerte detrás, pensó la chica. Miró a Jessica, que tampoco se movía. Adelante, por favor, insistió Charlie. Dave agachó tímidamente la cabeza y entró. Charlie lo siguió y Jessica volvió a colocar el plástico como estaba para ocultar la entrada, a pesar de que no quedaba nadie ahí fuera que pudiera pillarlos. Mientras avanzaban por el corredor, Charlie tocó la pared de ladrillo con los dedos y arrastró la mano como para guiarse. Las linternas parecían más débiles ahora, pero sabía que solo podían ser imaginaciones suyas. Condujeron al guarda hasta la pesada estantería de madera que ocultaba la entrada. Lamar, John y Jessica la apartaron para descubrir la puerta. Charlie esperaba que el hombre se mostrara impresionado, pero se limitó a asentir como si lo hubiera sospechado desde el principio. Accedieron al pasillo del restaurante uno por uno. Charlie volvió a quedarse atrás. Cuando Carlton pasó junto a ella, lo agarró del brazo. «Carlton, ¿habías visto alguna vez a este tipo?», susurró. El chico negó con la cabeza. «El pueblo no es tan pequeño, no conozco a todo el mundo». Charlie asintió ausente y mantuvo la vista clavada en el recién llegado, mientras recorrían el largo pasillo hasta el comedor principal de Freddy's. Había invitado al guarda porque parecía la única manera de volver a entrar, pero estaba empezando a arrepentirse. Dejar entrar allí a un desconocido era como hacerle pasar a su casa, como ceder una parcela de su vida. «¿Qué pasó con el restaurante?», preguntó Lamar en un tono casi cauteloso, forzando una simpatía que era imposible que sintiera. «¿Por qué está sellado? ¿Y por qué está abandonado el centro comercial?». Su voz sonaba débil en aquel pasillo estrecho, algo amortiguada. «¿No lo sabéis?», dijo Dave. «Este pueblo necesita dinero, empleo, ingresos, esas cosas, y lo que nos sobra es espacio. Así que decidieron construir un gran centro comercial para intentar atraer negocios, incluso puede que turistas. Lo levantaron alrededor de Freddy Fazbear's, pero cuando llegó el momento, nadie quiso alquilar el restaurante por lo que sucedió, ya sabéis. Y entonces alguien tuvo la brillante idea de sellar el lugar dejándolo intacto, alguien para quien quizá tuviera un valor sentimental. Ni siquiera creo que intentaran vaciarlo. Pero no fue suficiente. Algo de este lugar se contagió al resto del edificio, puede que incluso al suelo. Nadie quiso traer aquí sus negocios. A veces venían empresarios de fuera del pueblo a ver el sitio, pero nunca firmaban nada. Decían que no los convencía. Yo creo que tiene un aura, no sé, una energía mística, si es que creéis en esas cosas». Dave movió los dedos en el aire como si estuviera lanzando un hechizo. «Yo no creo en esas cosas», dijo escuetamente Lamar, pero el guarda no pareció percibir su tono. «Para gustos, los colores. Lo único que sé es que nadie quiso abrir ninguna tienda aquí y se dejó de construir antes incluso de terminar el edificio. Ahora ya no viene nadie, excepto niños con ganas de molestar. Y yo», añadió con algo similar al orgullo. Charlie pensó que debía de sentirse un poco el dueño del lugar, al ser el único que había ido hasta allí durante tantos años. Parecía posible que tuviera la sensación de que aquel extraño edificio le pertenecía, en cierto modo. Para él, ellos debían de ser los invasores. Llegaron al final del pasillo y el espacio se abrió ante ellos. Jessica se adelantó hasta la sala de control que había debajo del escenario bamboleando la luz de la linterna. Desapareció un instante y accionó el interruptor. De pronto, toda la sala se llenó de luz brillante y cálida. Charlie se detuvo y parpadeó para acostumbrarse a la claridad repentina. Dave pasó a su lado y la chica se fijó en que tenía una cicatriz fea y curvada en el cuello, casi una media luna perfecta. El tejido era rugoso y blanco, así que el corte debía de haber sido profundo. Dave dio una vuelta completa a pocos metros de ella. Cuando lo hizo, Charlie vio que tenía una cicatriz gemela, la misma media luna en el mismo sitio al otro lado del cuello. Sintió un ligero escalofrío. Las marcas eran demasiado limpias, demasiado perfectas. Casi parecían hechas a propósito. El grupo se dispersó. Carlton fue hacia la cocina, a saber por qué. Y Jason se dirigió otra vez a la sala de juegos. «Ten cuidado», le gritó Marla mientras seguía a Lamar a la sala de control para unirse a Jessica. Charlie se quedó atrás y John esperó con ella. Tenía la impresión de que algo había cambiado en el ambiente. El aire estaba enrarecido, como si tuviera que respirar más profundo para aspirar suficiente oxígeno. «Es un tipo normal», se dijo a sí misma, pero ese era el problema. Se habían traído a un extraño y ahora el restaurante parecía menos seguro, ya no era un refugio oculto.
Se había roto la magia de Freddy's. Freddy, Bonnie y Chica habían comenzado a moverse de forma agarrotada e inconexa. Charlie miró a Dave, pero este no pareció sorprendido. «¿Ha estado aquí antes?», pensó. Pues claro que ha estado aquí antes. En aquella época venía todo el pueblo. John la apremió y ella lo siguió a la sala de control a regañadientes. Dave se pegó a ellos como un animal abandonado. Dentro, Jessica estaba inclinada sobre los botones y los presionaba, mientras que Lamar estudiaba el panel de control intentando entenderlo. Dave miró por encima de sus hombros para observarlos. Asentía brevemente para sí mismo, absorto en sus propios pensamientos. Cuando Jessica se echó atrás para estirarse, él carraspeó. ¿Puedo probar? Se acercó un poco alargando el brazo con elegancia. Jessica y Lamar se miraron y se encogieron de hombros. «¿Por qué no?», contestó Jessica. Se movieron para que pudiera llegar al panel, y el hombre se quedó mirándolo largo rato sin moverse. Después pulsó una serie corta de botones. Se oyó un zumbido por los altavoces, una nota larga, grave y constante. «¡Guau!», dijo Jessica señalando las pantallas. Charlie vio movimiento en ellas y salió de la sala de control para verlo por sí misma. Los animales del escenario estaban bailando. De forma tosca, torpe, sin la elegancia ni la complejidad que recordaba Charlie, pero ahora completaban secuencias, no movimientos individuales. Charlie volvió a la sala, pero no cruzó la puerta. «¿Cómo has hecho eso?», le espetó sin importarle si estaba siendo maleducada. Dave levantó las manos. «La suerte del principiante», contestó. «Solo he tocado algunos botones». «Claro», dijo Charlie. Se frotó las sienes. ¿Puede alguien apagar los altavoces? Lamar se adelantó a toda velocidad, accionó un interruptor y el ruido cesó. A pesar del silencio, Charlie tenía la sensación de seguir oyendo el pitido en su cabeza. Cerró los ojos un instante, y cuando los abrió, Jessica y Lamar habían vuelto a los controles, pero se movían con cierta cautela, y cada pocos segundos se miraban como para reafirmarse. Charlie miró a John, que tenía los brazos cruzados y la mirada clavada en la nuca de Dave. En la sala de juegos, Carlton apretó varios botones al azar en una de las máquinas sabiendo que no pasaría nada, luego se dio la vuelta y vio que era el blanco de la mirada resentida de un niño de 11 años. «¿Qué?», le preguntó. «No soy un bebé», dijo Jason. «No hace falta que me vigiles». «¿Cómo?». «Jason, no te estoy vigilando, solo estoy pasando el rato contigo. No soy Marla». «Por mí, como si metes la lengua en un enchufe». Movió cómicamente las cejas y Jason se echó a reír. «Vale, pues igual lo hago». Registró los zócalos en busca de un enchufe, y por un momento consideró la posibilidad de seguirle el farol a Carlton. Sin embargo, cuando se volvió hacia él, el chico ya se había alejado. Se mordió el labio y se balanceó sobre los talones. Se sentía tonto. Un poco después volvió a acercarse a los dibujos de la pared. Había demasiados para contemplarlos uno a uno, pero sospechaba que no tendría que hacerlo. Los dibujos vendrían a él, como la noche anterior. Querían que alguien los encontrara, y lo único que debía hacer él era mirar. Los garabatos de la sala de juegos no dieron ningún resultado. No eran más que mugrientos trazos infantiles que se habían ajado con el tiempo. Volvió al comedor pegado a la pared para registrarla, a la caza de algo que fuera más que pintura.